Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Espero que se vayan incorporando a esta importante charla de la mañana de hoy, lo que en otro idioma denominamos Master Law. En pantalla y en una mesa, desde tempranas horas de la mañana, podrán ver a nuestros amigos y aliados de Correa Merino Agudelo, una de las firmas más prestigiosas del país, que tiene además la generosidad de compartir con nosotros en la Cámara de Emprendimiento y Aceleración importantes noticias, contenidos, información que de verdad nosotros en el mundo del emprendimiento de alto impacto deberíamos tener en la cuenta. Yo veo entrando, queridos amigos de Correa Merino Agudelo, queridos doctores, a importantes emprendedores y líderes de emprendimiento y empresas en el país. No quiero decir mucho, pero aquí hay empresas de crecimiento rápido en EdTech, hay empresas de sostenibilidad fuertes, están en todas las ciudades del país, hay gente de Cali, Medellín, Santander, de Bucaramanga, claramente, inclusive de Popayán. También quiero contarles que en este momento en Cartagena estaban en un evento que es muy importante para el mundo tecnológico en el país, que es Andicom. Entonces es muy probable que nuestros afiliados, algunos de ellos, estén allí. También veo a Mercedes, que representa una importante empresa de Popayán, que además con su gestión ha abierto pues ese departamento a una cantidad de cosas interesantes en temas de emprendimiento. A Sara Múnera de Medellín, que lidera una empresa de inclusión, de conversaciones importantes sobre accesibilidad para personas en situación de discapacidad, a Gaby desde Manizales abriendo nuevas ciudades con Taxia, a The Biz Nation, a Dipco y a Andrés Bejarano además que nos acompaña desde otro continente y a una cantidad de personas, entre ellas de nuestras compañías. Yo quiero también darle la bienvenida a María José Triviño, que nos acompaña en nuestra Cámara de Servicios Legales en representación de Claudia Amore, que es nuestra directora de Cámara, donde incluimos y donde se incluyen las firmas más importantes de este país. Y si ustedes se están conectando hasta ahora, miren que estoy haciendo de presentador de televisión, se están conectando hasta ahora, vamos a tener una importante Master Law con una de las firmas más prestigiosas en estos temas en el país. Yo no quiero hacer más introducciones necesarias, le voy a dar la palabra a María José después de decir lo siguiente. Para nosotros esta charla es interesantísima porque el tema de gobierno corporativo en startups suele dejarse a un lado, sobre todo por la generación de otro tipo de actividades que las casi que las reemplazan. Realizar estas asambleas, reuniones y manejar gobiernos corporativos, conformarlos, entender cómo se remuneran, cómo se disuelven o generan la resolución de conflictos, cómo se llegan a acuerdos con los accionistas, cómo deben de generarse las actas y los documentos necesarios, no son temas menores para nuestro desarrollo como empresas de alto impacto y por eso se las traemos la mañana de hoy. Estamos 27 personas en este evento que representamos a 27 organizaciones, incluyendo a la Andy del Futuro, María José, y quiero contarte algo, María José. Aquí está Leonardo de Guane. Guane, queridos socios de Correa Merino Agudelo, fue nombrada la startup más innovadora de Colombia en el último ranking de dinero y la Andy. Entonces, además de felicitar a Guane, que nos acompaña hoy y siempre está en estas charlas. María José, muchas gracias por este espacio y Claudia, no sé si quieres decir algo. Andrés, primero, como siempre, agradecerles a ustedes, la Cámara de Emprendimiento de Aceleración, por brindarnos también a nosotros esta oportunidad para que los emprendedores también conozcan las firmas que apoyan la Andy y pues nada, darle un cordial saludo y un agradecimiento muy especial a Correa Merino Agudelo, al doctor Camilo Merino y a Sebastián Morales Agudelo, quienes nos están acompañando el día de hoy y quienes van a dictar la siguiente capacitación. El doctor Camilo Merino es abogado de la Universidad de AFIT, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado y actualmente se encuentra cursando un PhD de Derecho Corporativo y de Valores en la Universidad de Londres. Cuenta con más de 15 años de experiencia en donde se ha dedicado a prestar servicios de asesoría en asuntos relacionados con inversión extranjera, reorganizaciones empresariales,
manejo de conflictos societarios, estructuración legal de proyectos de financiación e inversión. Es árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín. Por su parte, el doctor Sebastián Morales Agudelo es asociado senior de Correa Merino Agudelo, es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado y magíster en Derecho Financiero Internacional de King's College London. Cuenta con más de 8 años de experiencia en donde se ha dedicado a prestar servicios de asesoría en asuntos regulatorios relacionados con entidades financieras y emisiones del mercado de capitales en Colombia, incluyendo procesos de constitución y autorización de operaciones de entidades financieras. También ha brindado asesoría a entidades del sector financiero y real de materia de derecho corporativo y gobierno corporativo. Entonces, les damos la bienvenida a Correa Merino Agudelo y les cedo la palabra a nuestros abogados para que sean ellos quienes nos instruyan en esta mañana. María José, Andrés y todos los que nos escuchan y nos ven, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es siempre un gusto aceptar estas invitaciones tan generosas que nos hace la ANDI a través de sus diferentes cámaras y hoy con una que nos genera una vinculación y un afecto especial como es la Cámara de Emprendimiento. A mí me tocó esto hace muchos años cuando se llamaba ANDI el futuro y les estoy hablando por allá del año 2005. Yo participaba en lo que fue muy el germen de esta cámara, que hoy es una cámara absolutamente relevante para el tejido empresarial del país. Hablábamos ahora un poco antes de comenzar este espacio que el impacto sobre todo que en Colombia tienen los emprendimientos y las startups es tremendo. Y por esa vía, yo creo que es tremendamente importante que como actor fundamental de la economía regional y nacional, sean unas compañías que no estén privadas de un acompañamiento legal de primer nivel. Así que este espacio nos encanta por eso, porque vamos a tener tiempo de charlar un poco con ustedes y de contarles cómo, digamos, debería ser la aproximación correcta a algunos temas que normalmente se dejan de lado por la etapa de crecimiento en la cual se encuentran sus empresas. Pues hoy ustedes están más concentrados en esforzarse o en dedicar sus esfuerzos y su foco a lograr un producto mínimo viable, a hacer un market fit, a abrir nuevos mercados, en fin. Y a veces, digamos, los temas legales van quedando de lado hasta que llega lo que nosotros aquí les vaya a pasar, que son las famosas debidas diligencias en el marco de un proceso de financiación, de una estructuración de una ronda de inversión. Incluso si la ronda de inversión se está realizando afuera, la debida diligencia sobre la sociedad en Colombia es importante porque generalmente son las sociedades de las diferentes jurisdicciones las que generan el EBITDA y es finalmente, digamos, la base del negocio. Entonces, nunca sobra estar bien preparados en temas legales y puntualmente, digamos, en lo que les vamos a comentar hoy. Entonces, pues, María José, muchas gracias desde la Cámara de Servicios Legales y Andrés también, muchas gracias por invitarnos hoy a charlar un rato sobre estos temas. Bueno, vamos a comenzar entonces un poco hablando sobre, digamos, temas de gobierno corporativo y para eso vamos a recorrer dos órganos que son fundamentales en la vida de una sociedad. Uno es la Asamblea General de Accionistas, que es la reunión de todos los accionistas o de todos los dueños de la compañía, y la segunda es la Junta Directiva. La Junta Directiva es un órgano tremendamente importante, digamos, en términos de derecho comparado y puntualmente de derecho anglosajón, que es, digamos, la jurisdicción donde más se ha desarrollado el gobierno corporativo desde sus inicios, por allá a finales de la década de los 90, con todo el escándalo de Enron y todo este rollo. Ha sido, digamos, desde esa época el centro de las medidas del gobierno corporativo. Entonces, pues vamos a hablar mucho sobre la Junta. La idea es que esta sea una conversación
fluida, de lado y lado, en términos muy básicos, sin perder, digamos, nosotros la técnica, porque nunca nos gusta hacerlo, por más básico que sea el auditorio, pero sí queremos pues hablarles en palabras muy sencillas, porque lo que queremos es ser capaces de darnos a entender. Y creo que de ahí deriva que se pueda, pues, o que puedan ustedes capturar el mayor valor de estos temas de los que hoy les vamos a hablar. Lo que les proponemos es que tengamos un bloque de preguntas al final, así que los que vayan de pronto teniendo inquietudes y las van anotando, no sé, Andrés y María José, si se pueden ir enviando por el chat, ¿qué mecanismo dispongan ustedes? Doctor Camilo, no se preocupe que yo voy a estar aquí todo el tiempo leyendo las preguntas de los participantes y las voy a estar traduciendo cuando usted nos las pregunte o cuando ustedes quieran hacer una pausa. Ustedes nos preguntan si hay preguntas en el chat y yo se las suministro. Mil gracias, Andrés. Bueno, lo primero es decirles que les regalamos el doctor. En esta firma no hay doctoritis. Así que por favor siéntanse pues en libertad de que la comunicación sea la más horizontal posible. Bueno, digamos, hablando o entrando ya, digamos, a los temas de la Asamblea General de Accionistas, básicamente lo que les queremos contar es un poco cómo funciona este órgano y que hay que tener en cuenta. Todas las compañías de ustedes, todas tienen asambleas generales de accionistas. Entonces, digamos, es importante que ustedes conozcan muy bien cómo debería funcionar este órgano. Normalmente, digamos, la asamblea se visibiliza mucho una vez al año en la famosa reunión ordinaria que tiene la asamblea. Pero digamos, esta no es la única o el único tipo de reuniones que existen de la asamblea. Aquí los vamos a recorrer muy rápidamente, pero digamos, hay 3 tipos de reuniones. El primero, el que les acabo de mencionar, las reuniones ordinarias. Ahorita vamos a hablar un poco más, digamos, de cuáles son esas reuniones, pero rápidamente son las que ocurren una vez al año, las que los medios les dan pues bombos y platillos para todos los grandes compañías por allá en los 3 primeros meses del año, en las que se consideran los resultados del ejercicio anterior, se aprueban las distribuciones de dividendos, se elige la junta directiva, en fin, ahorita digamos profundizamos un poco más sobre eso, pero esas son las mínimas que por ley siempre deben existir. Y eso es mucho, digamos, muchas veces los hallazgos que hay en las debidas diligencias, en el capítulo de asuntos corporativos, y es no hay actas de la Asamblea General de Accionistas. Y si no hay actas, es tanto como que la reunión no hubiera existido, porque desde el punto de vista legal, la prueba de que la reunión se llevó a cabo es el acta. Entonces, siempre, por favor, es muy importante no solamente hacer la reunión, sino dejar el debido registro en el acta. Hay otras reuniones que son las reuniones extraordinarias. Esas son las que se convocan por necesidades urgentes o puntuales de la empresa o de la compañía. No tienen, digamos, una periodicidad establecida ni en la ley ni en los estatutos de las compañías normalmente. Y básicamente están diseñados para que, presentándose algún evento particular o imprevisto durante el año, la Asamblea General de Accionistas se pueda reunir. Como tiene ese carácter de imprevisión o de extraordinariedad, las normas de la convocatoria son generalmente más suaves o menos exigentes que las de las reuniones ordinarias. Las reuniones ordinarias generalmente, puede que los estatutos pacten lo contrario, pero digamos, generalmente se convocan con una antelación de 15 días hábiles. Las reuniones extraordinarias se convocan con una antelación de 5 días hábiles. Y por último, están las reuniones o digamos los mecanismos de voto escrito y a distancia. Ahorita les vamos a ver un poquito más. Estas son unas reuniones que tuvieron un auge tremendo durante la época de la pandemia. Es muy interesante porque yo aquí le voy a echar flores a nuestras normas de derecho societario, pero nosotros tenemos en Colombia reguladas las reuniones no presenciales desde hace casi 30 años. Les estoy hablando de la ley 222 de 1995, esa fue una ley tremendamente innovadora en su momento, y esa ley fue la que nos permitió capotear de muy buena manera la pandemia, porque desde esa ley, desde el año 95, ya se nos permitía hacer reuniones no presenciales o incluso
reunión, o más que reuniones, digamos, toma de decisión por escrito, que es un mecanismo tremendamente útil. Ahorita vamos a hablar sobre ese. A mí me encanta. Cada que tenemos aquí clientes con necesidades urgentes, utilizamos los mecanismos de voto por escrito. Son perfectamente válidos, son ágiles, se puede tomar cualquier tipo de decisiones y la verdad es que ayudan mucho a solucionar dolores de cabeza de último minuto. Bueno, entonces vamos entrando aquí un poquito más en materia. Entonces las reuniones ordinarias son cuáles, lo que decíamos ahora, son aquellas que se celebran por lo menos una vez al año y que tienen una característica, o digamos que están identificadas porque tienen dos características fundamentales, en tiempo y en temario. ¿Por qué en tiempo? Porque generalmente, salvo que los estatutos digan otra cosa, por ley las reuniones ordinarias se realizan en el primer trimestre del año, entre enero y marzo. Por eso es que ustedes ven en periódicos y en fin por allá, normalmente después de mediados de febrero y en marzo, todo el despliegue de medios sobre las asambleas, sobre todo en las sociedades holding, que son las que se realizan al final por efectos de consolidación contable de estados financieros. Entonces están realizando por allá las dos últimas semanas de marzo. Entonces generalmente las que se realicen en los 3 primeros meses del año ya empiezan a oler a reuniones ordinarias. ¿Qué les falta para terminar de ser unas verdaderas reuniones ordinarias? El temario. En esas reuniones, para que se puedan calificar como ordinarias, debe decidirse sobre los siguientes aspectos. El primero y más importante, el ejercicio inmediatamente anterior. Consideración de estados financieros cortados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, incluyendo el informe de gestión de los administradores y el dictamen del revisor fiscal. Una vez que los estados financieros son aprobados por la Asamblea General de Accionistas, entonces ya pueden ser una base válida para que se decida sobre la distribución de dividendos, que es, digamos, el otro tema fundamental de las asambleas ordinarias, decidir sobre el reparto de dividendos. Y ojo que aquí hay un punto muy importante, no es que haya que hacer una asamblea ordinaria para que se paguen los dividendos, no. La asamblea puede decidir en marzo del año correspondiente que se va a pagar X valor de dividendo por acción y al mismo tiempo puede decretar que ese pago se va a hacer en una forma específica, por cuotas iguales, en 12 cuotas hasta el próximo año, en X cuotas, lo que sea. Digamos, una vez ya la asamblea decida sobre el pago de dividendos, no hay que volverla a convocar para eso. Otro tema, digamos, muy típico de las asambleas ordinarias es la elección de junta directiva y la elección de representantes legales. Aquí vamos, digamos, conectando un poquito con nuestra segunda parte de la conferencia, y es la junta directiva. ¿Quién es la junta directiva? Pues son unos representantes de los accionistas en la administración de la compañía, y como tal le corresponde a los accionistas sentados en la asamblea elegir a esos miembros de la junta directiva. Aquí una cuña práctica que se ve mucho, digamos, en el día a día, y es que se suelen confundir la asamblea y la junta, porque entonces los accionistas se nombran a su vez en la junta. Eso desde el punto de vista de gobierno corporativo, ahorita Sebastián nos va a hablar un poco de eso. Eso no debería ser así, porque técnicamente son órganos diferentes con funciones diferentes. La Asamblea General de Accionistas es un órgano de gobierno, es un órgano que está llamado a tomar las decisiones más trascendentales de la compañía: fusión de la compañía, venta de la compañía, modificaciones a los estatutos de la compañía, enajenaciones globales de activos y de pasivos. Por el contrario, la junta directiva es el máximo órgano de administración, y para eso se requieren unas habilidades diferentes. Ahí hay que tener alguien que sepa, por supuesto, del core del negocio, pero también hay que tener alguien que sepa de gestiones comerciales, de asuntos financieros, de asuntos de gestión humana, de asuntos legales, de asuntos técnicos. Digamos, ahí la composición debe ser muy diferente a la que hay en una asamblea general de accionistas, y partiendo sobre todo de una premisa, y es: el que sea dueño no necesariamente es el mejor administrador.
Esas son entonces las reuniones ordinarias. Las reuniones ordinarias, como les decíamos ahora, siempre deben existir y deben hacerse, pues en este caso, una vez al año, a menos que la sociedad tenga varios cortes contables, que en ese caso, digamos, tendría varias reuniones ordinarias. Las reuniones extraordinarias son aquellas que, como les decíamos, permiten atender algunos asuntos urgentes o imprevistos que surjan a lo largo del año. Y generalmente hay unas reglas para la convocatoria en los estatutos, o si no están en la ley, lo usual es que se requiere una antelación de 5 días. Aquí hay un punto importante que se me está olvidando y que yo creo que es una premisa de inicio de esta charla, y es, aquí lo que vamos a hablar generalmente es para las SAS. No vamos pues a hablar de las demás sociedades del Código de Comercio, de las sociedades anónimas, de las sociedades de responsabilidad limitada, o de las comanditas por acciones simples, o mucho menos de las colectivas. Eso ya, digamos, está muy en desuso. Pero si hay alguien que al final quiera hacer alguna pregunta sobre este tipo de sociedad específica, porque la tenga por alguna situación particular, hay algunos sectores de la economía que exigen que las sociedades estén constituidas bajo determinado tipo societario, con el mayor gusto pues atendemos la inquietud al final. Entonces, para las SAS y en general para, digamos, para las sociedades de capital, la antelación para las reuniones extraordinarias es de 5 días hábiles, precisamente por eso, pues porque se busca que haya una posibilidad de reunión muy pronta. ¿Cuántas reuniones extraordinarias puede haber en el año? No hay ningún límite, mejor dicho, no hay ni piso ni techo, puede no haber ninguna o puede haber 365, incluida la del día mismo en la que se haga la reunión ordinaria. De hecho, muchas veces sucede eso, y es que se citan las reuniones extraordinarias, por ejemplo, durante los 3 primeros meses, pero no es para decidir sobre los asuntos típicos de la reunión ordinaria, sino sobre algún asunto diferente. Y entonces, a pesar de que se haga dentro de los 3 primeros meses, sigue siendo una reunión extraordinaria. Bueno, digamos que hay una reunión, o hay un tipo de reunión a veces olvidado, pero muy útil, que son las reuniones por derecho propio. Las reuniones por derecho propio suceden frente a un caso muy particular, y es cuando no se convoca la reunión ordinaria. Como se entiende que la reunión ordinaria es una reunión de muchísima trascendencia, pues porque es que imagínense uno cómo opera sin tener estados financieros aprobados. Un banco los va a pedir, van a ser base para las operaciones que se hagan, ni se diga pues si uno está en mitad de un proceso de venta o una ronda de financiación. Entonces, en ese caso, cuando no se convoca, que quienes convocan deben ser en primer lugar los representantes legales de la compañía. Si no se convoca la reunión, lo que la ley permite es que se haga el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana en las oficinas de la sociedad. Allá pueden llegar los accionistas y, como dice su nombre, por derecho propio, reunirse y tomar decisiones, o digamos las decisiones que sean necesarias. Hay un tema importante para las sociedades por acciones simplificadas o para las SAS, y es que estas reuniones no requieren pluralidad de accionistas, y eso las hace especialmente delicadas. Yo no las llamaría peligrosas, porque uno no utiliza las asambleas para hacerle daño a nadie, pero sí son delicadas, porque al que se le olvide asistir a la reunión por derecho propio, si no fue convocada la reunión ordinaria debidamente por los administradores, se somete a que uno solo de los accionistas que se presente a la reunión por derecho propio tome todas y cada una de las decisiones que haya que tomar. Entonces, digamos, es una reunión de especial cuidado. Hay otro tipo de reuniones que no se pueden confundir, a veces, digamos, se confunden mucho con las reuniones por derecho propio, y son las reuniones por segunda o de segunda convocatoria. ¿Cuál es, digamos, la característica de estas reuniones? Que a diferencia de las reuniones por derecho propio, donde no se citó a la reunión, en las reuniones de segunda convocatoria sí se citó en debida forma, pero no se pudo hacer por falta de quórum. A mí aquí me gusta poner un ejemplo que funciona mucho porque inmediatamente todos nos ubicamos, porque a todos nos ha tocado. Y es lo que sucede en las copropiedades. Y es que
a las asambleas de la copropiedad, por allá también en los primeros meses del año, va muy poquita gente, eso es muy alto. Entonces se presentan 10 personas de, no sé, de 100 copropietarios que hay. Técnicamente, para que esa reunión se pueda hacer, digamos, a la hora que esté inicialmente citada, debe cumplirse un quórum. El quórum es el número de personas mínimas que debe estar presente ahí en la reunión para que se pueda iniciar la reunión. Generalmente es el 50% más una de las acciones. En este caso, digamos, en las copropiedades es del coeficiente de copropiedad. Pero generalmente no hay ese número de personas para ese momento. Entonces, se espera un tiempo, generalmente 1 hora, y ya luego de eso se inicia la reunión con la gente que esté. Esa es una típica reunión por segunda convocatoria. Bueno, y digamos, aquí hay unas reuniones muy interesantes. De todo esto les queremos contar es porque todas estas son herramientas que uno debería tener en la caja de herramientas para la administración societaria de la compañía. Van a ir viendo, digamos, a lo largo de la exposición que lo que les queremos dar es algunas salidas para que ustedes puedan tomar decisiones de manera más ágil y sobre todo, digamos, conozcan el régimen de funcionamiento de las asambleas y de las juntas. Hay unas reuniones tremendamente poderosas y muy poco utilizadas y además absolutamente lógicas, son las reuniones universales. Las reuniones universales son aquellas reuniones que se dan casi que de facto o de hecho cuando están reunidos todos los accionistas o todos los miembros de la junta sin necesidad de haberse convocado. Hombre, se encontraron todos en un restaurante a la hora de almuerzo. Si es una sociedad familiar, lo que digo yo, hay reuniones universales todos los sábados en la casa de la abuela, en el almuerzo de la casa de la abuela. Eso es una reunión universal. Es, digamos, cuando están todos los accionistas con una característica, por supuesto, y es que tenga intención de que haya una asamblea. Es decir, no basta pues con estar en la frijolada de la casa de la abuela, sino que pues hay que aprovechar esa excusa para después decir, pues decidamos sobre este tema. Estas reuniones entonces, por lo que les acabo de decir, no requieren convocatoria, número 1. Número 2, pues porque como son universales, pues deben estar todos los accionistas, no nos puede faltar ninguno. Tienen una gran ventaja y es que pueden celebrarse dentro o fuera del domicilio social. Eso es una norma y hay que mirar sobre todo los estatutos porque en algunas sociedades por acciones simplificadas, de pronto cuando no son hechos por un abogado experto o cuando son heredados de una sociedad más viejita, una sociedad anónima, una sociedad limitada que se transformó en SAS, quedan por ahí unas normas peligrosísimas y una de ellas, por ejemplo, es que la asamblea se tiene que reunir en el domicilio social. El domicilio es el municipio, no es la dirección, es el municipio. Entonces, si es una dirección en Medellín, entonces se tiene que reunir en Medellín. Si está en Envigado, la reunión es nula. Si está en el Río Negro, la reunión es nula. Entonces hay que tener eso, digamos, muy en cuenta. Cuando se trata de reuniones universales, no hay problema con esa, digamos, con esa norma. Se puede reunir en cualquier lugar del mundo la asamblea o la junta mientras que estén todos y haya intención de constituirse en asamblea. Y lo último es que no tienen limitación en cuanto a los temas a tratar. Eso es otro tema bastante importante. Por eso les decimos que esto es una super herramienta para la caja de herramientas. Uno con esto toma decisiones tremendamente rápido. Camilo, nos acaba de llegar esta oferta para considerar la venta de acciones de la compañía. Lo tiene que aprobar la asamblea, pero no tenemos tiempo de convocarla. No hay ningún problema. Si están todos juntos, todos los accionistas, constituyanse en asamblea en ese mismo momento, toman la decisión y en cuestión de media hora está perfectamente tomada la decisión, se asiente el acta y listo. Bueno, y las últimas reuniones de las que les queremos hablar son tal vez las más prácticas, que son las reuniones no presenciales y el mecanismo de voto por escrito. Estas son las que yo les decía que tenemos en Colombia hace casi 30 años y que además de que las tenemos hace mucho tiempo, que es digamos, una muy buena noticia que demuestra el adelanto que nosotros tenemos en temas de derecho societario, hago la puntualidad de derecho societario, no es así desafortunadamente para el resto de áreas del derecho,
pero en temas, digamos, de derechos societarios, estas reuniones, haber pensado en este tipo de reuniones hace 30 años era, digamos, algo muy de avanzada, que de hecho hoy se pueden adaptar a los mecanismos de comunicación que tenemos, como por ejemplo los grupos de WhatsApp, una llamada como estas, por Zoom, por Teams, por Google Meet, por cualquier plataforma que queramos. Básicamente, ¿qué son las reuniones no presenciales? Son aquellas que, dice la norma, se toman o por un mecanismo de comunicación sucesiva o simultánea. La comunicación sucesiva es aquella que ocurre una detrás de otra. Por ejemplo, un grupo de WhatsApp. Los mensajes van quedando en orden cronológico a medida que se van enviando. Eso es una comunicación sucesiva. Y la comunicación simultánea es aquella en la que hay concomitancia entre todos los participantes. Por ejemplo, una videollamada. Entonces, yo estoy hablando y el otro levanta la mano e interviene y, digamos, todos nos estamos viendo y escuchando al mismo tiempo. Cualquiera de esos mecanismos es perfectamente válido para tomar decisiones. Entonces, nuevamente, la pregunta y es, Camilo, vamos a convocar una reunión y resulta que no lo podemos hacer, no estamos todos en la ciudad, pero es que además hay uno que tiene muy mala señal y no podemos hacer videoconferencia y lo único que le entran son mensajes al chat, lo podemos hacer por WhatsApp, perfectamente posible y se asienta, digamos, el acta y queda el debido registro de la toma de la decisión. Y el otro mecanismo es un mecanismo muy práctico. Este a mí particularmente me gusta mucho, lo utilizo mucho porque es tremendamente rápido y es las decisiones por voto escrito. ¿Cómo funciona esto? De la manera más sencilla posible. O sea, creo que aquí sí no podemos tener una norma más sencilla, más práctica y que más nos facilite la vida. Esto en la práctica se da de la siguiente forma. El representante legal envía un correo electrónico a los accionistas o a los miembros de la Junta y les hace una consulta. Señores miembros de la Junta, necesitamos que se pronuncien sobre este tema. Señores miembros de la Asamblea, necesitamos que se pronuncien sobre este tema. Quedo atento a su respuesta y todos empiezan a responder. Y cuando se reciba la última comunicación, se toma la decisión. Facilísimo, desde la oficina, no hay que salir, no hay que reunirse, no hay que mandar enlaces de alguna plataforma de comunicación, no hay que crear grupos de WhatsApp, nada, absolutamente nada. Un simple correo electrónico. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Un par de asuntos importantes. Y es, primero, todos se tienen que pronunciar. Todos los miembros de la Junta o todos los accionistas se tienen que pronunciar sin excepción. Y las comunicaciones deben recibirse en un periodo no mayor a 30 días contados desde que se recibió la primera respuesta. Eso hoy, pues, es una norma absolutamente, digamos, generosa en tiempo. ¿Eso por qué se hizo así? Porque pensemos en el año 95, pues no habían estos mecanismos de comunicación tan expedita. Seguramente lo que había para ese momento para hacer esto era, no sé, el fax, será muy seguramente. Entonces, sí, los fax a lo mejor se demoraron un poquito más en llegar y en fin, entonces, digamos, se dio ese espacio de 30 días, pero hoy pues todos sabemos que un correo electrónico pues se responde en 5 minutos. Normalmente nosotros en las decisiones por escrito, si además uno llama pues por teléfono, que es nuestra recomendación práctica al gerente de la compañía es haga la pregunta por correo, inmediatamente llame a todos para que le respondan. Uno pues en cuestión de máximo 1 hora está recibiendo todas las respuestas y se puede tomar perfectamente la decisión. Entonces, aquí una cuña, utilicen mucho este tipo de herramientas que da la norma, son perfectamente válidas, sirven para tomar cualquier tipo de decisión. Simplemente asesórense bien en su momento de un abogado experto en temas de derecho societario, básicamente para efectos de la elaboración del acta, porque estas reuniones también tienen que quedar en actas, tienen unos formalismos especiales, nada pues del otro mundo, pues simplemente que deben estar firmadas, no por ejemplo, si se le pregunta a la Asamblea en un voto por escrito, el acta no lo firman los miembros, los accionistas, como normalmente pasaría en una reunión presencial, sino que la firma el representante legal y el secretario de la compañía. Son algunos temitas pues muy formales, pero son unas tremendas herramientas para la toma de las decisiones. Bueno, hay un asunto muy importante sobre qué hablar en términos de las
yo diría, de los órganos corporativos de una sociedad, no solamente de las asambleas, sino de las asambleas y de las juntas, y es la convocatoria. La convocatoria es un elemento, digamos, fundamental porque es lo que pone en conocimiento de los miembros del órgano que se va a llevar la reunión. Entonces, para yo poder atender a una reunión, pues tengo que saber que se va a realizar, si no, digamos, no tenemos la bolita de cristal, pero no solamente saber que se va a realizar la reunión, sino además saber qué temas se van a tocar en la reunión. Ahorita Sebastián nos va a hablar un poco sobre eso en temas de buen gobierno corporativo, porque lo que dicen los estándares internacionales sobre estos temas es que casi que lo más importante de una reunión de una asamblea o de una junta es enviarle a los miembros de la asamblea o de la junta la información necesaria para que tengan el contexto para tomar la decisión con anticipación. Y con anticipación es casi que en el mismo momento que se haga la convocatoria, inmediatamente poner a disposición de los miembros del órgano la información que va a ser base para la toma de la decisión. Entonces, digamos, hablando en términos un poquito ya más técnicos, pero digamos necesarios para también darle a esto como la dimensión legal que tienen. Lo primero es que la convocatoria es un elemento importante porque protege un derecho que es fundamental para los accionistas en las reuniones ordinarias, que es el derecho de inspección. Ustedes lo deben haber escuchado por ahí. ¿Qué es el derecho de inspección? Es el derecho que tienen los accionistas de, durante el término de la convocatoria de la reunión ordinaria, que generalmente son 15 días, ir a la empresa y pedir que les exhiban los documentos para su revisión, básicamente los documentos que van a ser considerados en la reunión ordinaria. Entonces uno va allá a las oficinas de la sociedad y allá tienen que estar los estados financieros, los informes de los administradores, el dictamen del revisor fiscal, en fin, digamos, hay unas normas en el Código de Comercio que dicen cuáles son los documentos que deben estar disponibles, y lo que dice la norma es que la compañía los tiene que tener a disposición de los accionistas para que cualquiera los consulte. Muy seguramente todavía no les pase en sus empresas, pero a medida que vayan creciendo, que se vayan formalizando, eso irá a empezar a suceder y habrá que ir, digamos, disponiendo de todas estas medidas para poder tener o poder poner a disposición de los miembros de la asamblea o de los accionistas mejor todos estos documentos. Bueno, digamos, la convocatoria como tal es una carta, es una comunicación, y es una comunicación que debe cumplir con unos requisitos muy lógicos, y es básicamente, si yo estoy convocando una reunión, pues tengo que decir cuándo se va a hacer la reunión, es decir, fecha, hora, dónde se va a hacer la reunión, el lugar, indicando, digamos, el municipio. Ahorita, digamos, con todo este tema de la virtualidad y de la pandemia, pues entonces ya empezó digamos, o apareció un mecanismo, un requisito adicional, y es, hay que decir el medio por el cual se va a realizar. Es decir, la asamblea se reunirá virtualmente mediante una reunión de Zoom en el siguiente enlace, y se manda de una vez y, digamos, se deja en la convocatoria de una vez incluido. Y también se incluye el orden del día. Cuando a mí me han invitado a una reunión, pues muy bueno saber de qué se va a hablar en esa reunión. Entonces, digamos, es importante también cumplir con esos requisitos. Todo esto está en el Código de Comercio. De esto hay unas guías tremendamente buenas de las cámaras de comercio. Se pueden guiar en eso para que no se pierdan pues, en leyendo un código que, digamos, para el no abogado, desafortunadamente, son documentos muy densos. Eso no debería ser así, pero desafortunadamente lo es. Pero hay unos documentos muy prácticos como estas guías de las cámaras de comercio, donde ya pues está esto muy bien ejemplificado. Pues digamos que algunas consideraciones finales sobre la convocatoria es, mire, no le resten importancia a la convocatoria. La sanción por no convocar en debida forma a una asamblea o a una reunión de junta es la más alta que tenemos
en las leyes colombianas. Se llama ineficacia. Y la ineficacia básicamente significa que esa reunión nunca existió y que lo que allí se decidió no tiene efectos jurídicos ninguno. Literalmente es como que el acto no hubiera existido. Y lo más complicado, digamos lo más delicado, es que eso opera, como se conoce en derecho, o como se dice, digamos, en lenguaje técnico en derecho, esta es una sanción que opera de pleno derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que ir a decirle a ningún juez que la declare, sino que simplemente si la convocatoria dice que se tenía que hacer con 15 días y se hizo con 14, esa reunión no existió. Nadie más lo tiene que decir. No hay que ir donde un juez, no hay que ir donde un tribunal de arbitramiento, no hay que preguntarle a los accionistas si están de acuerdo. No. De plano opera esa sanción. Entonces imagínense qué pasaría si están ustedes en medio de una operación de venta de la compañía o están, digamos, en medio de una operación de fusión, en fin, de un acto, digamos, bien trascendental y hay un problema en la convocatoria. Literalmente, el acto, la decisión que se tomó ahí no tiene ningún efecto. Entonces, punto, digamos, muy importante para ir teniendo ustedes en consideración. Bueno, una vez se realiza la convocatoria, y ha pasado, digamos, el término de la convocatoria, entonces llega el momento de la reunión. ¿Cómo se abre la reunión? Un poquito lo que les decía ahora, haciendo el símil con las asambleas de las copropiedades. Pues, teniendo que estar presentes el número mínimo de personas que digan la ley de los estatutos que tienen que estar presentes para poder que la reunión inicie. Eso se conoce como quórum. Pero hay algo muy importante y es que el quórum no solamente debe estar al inicio de la reunión, el quórum debe mantenerse durante la reunión. Y aquí esto es algo en lo que, digamos, los no abogados pecan mucho. Y entonces, no sé, somos 10, tenemos que estar, en gracia de discusión, tenemos que estar 6, listo, estamos 6. Pero resulta que es que a la media hora uno se tuvo que ir, el otro tiene que ir a recoger el hijo al colegio, en fin. Y terminamos 3. Esa reunión, desde que se haya ido la última persona que constituye el quórum, esa reunión técnicamente no es apta para tomar ningún tipo de decisión. Entonces el quórum es muy importante tenerlo, no solamente al inicio de la reunión, sino durante la reunión. Hay un punto importante para las reuniones virtuales y es que, sobre todo pues además cuando no se prende cámara, es que vas a ver uno quién es el que está al otro lado. Entonces hay una obligación para los representantes legales de verificar la identidad de las personas que se presentan a la reunión. Sebastián nos podrá contar ahora, digamos, un poco más sobre este tema, pero hay, digamos, un montón de mecanismos, temas, por ejemplo, de mecanismos de validación de identidad, con claves de acceso, con claves de ingreso, que se mandan 5 o 10 minutos antes de la reunión para uno asegurarse, pues, que, digamos, quien ingrese efectivamente es el accionista o es el miembro de junta. Normalmente el quórum se establece como el 50% más 1 de las acciones en circulación, independientemente de en cuántas personas estén representadas. Pueden estar representados en 10 personas, en 5, en 2, en 1, pero digamos, lo importante es que estén representadas ese número de acciones. En sede de la Asamblea General de Accionistas, el quórum y las mayorías se toman sobre el número de acciones. En la Junta Directiva se toman sobre el número de votos de los miembros. Ahorita lo vamos a ver con Sebastián. Listo, entonces convocamos a la reunión, empezamos la reunión con quórum y estamos ya enfrentados al proceso de la toma de la decisión. Las decisiones en la Asamblea General de Accionistas se toman por una mayoría. Y aquí vienen, digamos, las famosas mayorías, que es la regla general decisoria para tomar las determinaciones en una sociedad, que es el 50% más 1 de las acciones representadas en la reunión. Eso puede tener variación y mucho cuidado, porque ahí es donde vienen los cambios de palabritas peligrosos. Muchas veces en los estatutos se dice que no es el 50% más 1 de los presentes en la reunión, sino de las suscritas. Eso lo vuelve muchísimo más exigente, porque hace que tengan que estar presentes en esa reunión para la toma de la decisión el 50% más 1 de las acciones que estén suscritas de la sociedad, no las que estén representadas.
Básicamente, pues las que estén suscritas, voy a decir algo que es muy antitécnico desde lo legal, pero para que lo entiendan, es básicamente, digamos, del número de acciones que hay en circulación de la compañía. Hay un punto importante respecto de las mayorías y es que no siempre son el 50% más uno, hay veces que son más exigentes. Pueden ser el 70, pueden ser el 80, entonces hay que saberlas observar. Y por último, un tema importante respecto de las mayorías y es que la decisión que se adopte por una mayoría es una decisión, o mejor dicho, una decisión que se adopte por la mayoría establecida en la ley de los estatutos es una decisión que se presume válida. Hombre, que es que, y sobre todo es una queja mucho de los accionistas minoritarios, es que a mí no me tienen en cuenta en la toma de la decisión. Porque es que, mire, yo tengo el 40% de esta compañía y resulta que yo aquí no puedo decidir nada. Y va uno a ver los estatutos y sí, la verdad es que sí, es que la regla de la mayoría es del 50% más uno. Es un tema que uno entiende que genera, digamos, cierta frustración en la gente, pero son las reglas de juego de las sociedades. Por eso es que es tan importante que eso se entienda muy bien. En las sociedades, y por favor entiéndanme esto de la mejor manera, pero en las sociedades no hay necesariamente una democracia y eso no es malo. En las sociedades no hay que ir a consultar a todo el mundo, a ver todo el mundo qué piensa, ni es un escenario de unanimidades. No, los negocios son tan ágiles, son tan, digamos, tan cambiantes que nuestro legislador entendió que las sociedades no se pueden regir por unanimidades, se rigen por unas mayorías, las que acuerden los accionistas. Pero generalmente es el 50% más uno y si se toma sobre esa base de esa mayoría es una decisión perfectamente válida. Ahora, no quiere decir que todas las decisiones que se toman por mayoría son válidas, hay unas que pueden ser abusivas y eso también habrá que mirarlo en su momento, las famosas capitalizaciones abusivas, en fin. Bueno, digamos, hay unas disposiciones especiales para la ley, digamos, de unanimidad que trae la ley 1258 de 2008, que es la ley de SAS en Colombia, que digamos son muy puntuales, pero la verdad es que sí buscan proteger mucho a los accionistas, sobre todo a los minoritarios. Vamos a recorrerlas rápidamente porque la verdad es que son temas a veces muy técnicos, pero digamos de las que más nos puedan impactar. La transformación de las SAS a cualquiera de los otros tipos societarios, o sea, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad comandita por acciones, debe tomarse por unanimidad. Y ahí sí se necesita el voto de todos, absolutamente todos, hasta el que tenga el 0.01. Camilo, pero es que eso es un abuso de la minoría, eso es una tiranía de la minoría. Es digamos, una norma que tenemos en el ordenamiento y que no podemos cambiar. Digamos, lo que entendió el legislador es que esa decisión es tan trascendental que todos tienen que estar de acuerdo. Lo otro son las decisiones de causal de exclusión de accionistas. Si se va a incluir en los estatutos alguna causal de exclusión de los accionistas, esa determinación de esa causal y esa inclusión de esa causal debe ser aprobada por unanimidad de los accionistas. Y lo otro es que en los estatutos de las SAS puede haber o puede existir prohibición de negociación de las acciones hasta por 10 años. Pero pues ya ustedes se imaginarán pues lo fuerte que puede ser una prohibición de esas. Yo decir pues que no puedo vender mis acciones en 10 años. Como esa es una decisión, digamos, tan trascendental, también la ley 1258 establece que se tome o que se adopte por unanimidad. Bueno, aquí un poco la recomendación que les damos ahora, seguir, digamos, las guías de la Cámara de Comercio. En este caso puntual de gobierno corporativo, los invitamos mucho a seguir las guías de buenas prácticas de gobierno corporativo para las empresas cerradas de la Superintendencia de Sociedades y de Confecámaras, prácticamente el capítulo 2. Bueno, con eso, digamos, terminamos el capítulo de Asamblea General de Accionistas. Ahí dimos pues un repaso rápido digamos, como de las normas más importantes que rigen el funcionamiento
de las asambleas generales de accionistas. Vamos a pasar a hablar de los acuerdos de accionistas. Este sí que es un documento importante, que muchas veces no aparece al momento de la creación de la compañía, pero que cada vez es más frecuente, porque es un documento tremendamente útil que le permite a los accionistas fijar unas reglas de juego por fuera de los estatutos. Y aquí hay una primera salvedad, y es el hecho de que sea un documento diferente a los estatutos no quiere decir que pueda ir en contravía a lo que dicen los estatutos. Y esto es muy importante que nunca se les olvide. El documento principal de la sociedad, la carta de navegación principal, son los estatutos. ¿Se pueden hacer acuerdos de accionistas para regular otros temas? Sí, mientras que no contradigan los estatutos. Ahorita vamos a ver algunos casos puntuales. Pero digamos, aquí también empieza a surgir la relevancia de contar con acompañamiento legal especializado para estos asuntos. Los abogados somos como los médicos. Si uno tiene un problema del corazón, no va donde un neurólogo o donde un neumólogo, va donde un cardiólogo. Lo mismo los temas en derecho. Si uno tiene un asunto de derecho societario, no va donde un penalista, no va donde un ambientalista. Eso es lo peor que puede pasar, porque de hecho creo que es la combinación mortal perfecta, porque a veces, digamos, los abogados, con la aversión al riesgo que tenemos, si no conocemos muy bien de la materia de la que estamos hablando, podemos empezar a ver fantasmas donde no los hay y le enredamos la vida a los empresarios. Hay algo, digamos, muy importante, y es, hoy en Colombia los acuerdos de accionistas, básicamente para las SAS, pueden tocar cualquier tema, absolutamente cualquiera. Que cómo vamos a votar, lo podemos regular. Que si alguno quiere vender las acciones y que cómo se van a valorar al momento de la venta, lo podemos hacer aquí. Que si yo quiero tener un derecho de arrastre o un derecho de acompañamiento, lo podemos tener aquí. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué son, digamos, estas cláusulas típicas que les decimos aquí? El derecho de preferencia, todos lo conocemos, pues, y es que si alguno de los accionistas va a salir a vender las acciones, tiene que ofrecérselas primero a sus demás accionistas. Las opciones put y las opciones call, ahorita vamos a hablar sobre ellas, las famosas opciones de compra, opciones de venta, muy utilizadas, sobre todo en las operaciones de venture capital o de capital de riesgo. Luego vienen los derechos de arrastre de acompañamiento, drag y tag. Ustedes también con seguridad los han escuchado, también tremendamente útiles y potentes para los procesos de venta de las compañías, perfectamente ejecutables en Colombia y muy, digamos, de un uso hoy muy frecuente en este tipo de documentos. Y lo último que uno ve mucho también en los acuerdos de accionistas son acuerdos de votación, sindicación de voto y en fin, digamos, de cómo se debe votar en bloque sobre ciertas materias, ya lo vamos a ver. Bueno, digamos, el derecho de preferencia, para no darle muchas vueltas a esto y para ponerlo, digamos, para no sofisticarlo más de lo que necesita, es lo que les acabo de decir, es el derecho que tienen los accionistas de una sociedad de que se les ofrezca a ellos primero las acciones, que alguno de los otros accionistas quiera salirle a vender a un tercero. Y debe hacerlo además en las mismas condiciones en las que lo planea hacer el tercero. No es que sus accionistas se las vaya a vender más caras y luego salga a venderlas más baratas o viceversa. Eso se llama el principio de equivalencia de las condiciones. Si no se respeta, la operación está viciada de nulidad y hay que volver a empezar. Pero resulta, bueno, entonces en los acuerdos de accionistas pues puede pactarse que esté este derecho si no está en los estatutos. Hay algunos estatutos en los que no está y la verdad es que por ley no se entiende pactado. Este es un derecho que hay que regularlo expresamente, bien sea en los estatutos o en los acuerdos de accionistas. Pero además de esto, hay un derecho, aquí tal vez vamos a ser un poquito más técnicos, pero es que es algo tan fundamental que no se puede dejar de considerar. Es el derecho de suscripción preferente. ¿Qué quiere decir eso? Ese derecho que yo tengo de preferencia en la enajenación de acciones, ese derecho, como cualquier otro derecho que yo tengo, es negociable. Y como tal, yo puedo ir a decirle a un tercero, te vendo mi derecho.
Y si en los estatutos o en el acuerdo de accionistas no se regula a quién le puedo yo vender ese derecho de suscripción preferente, esa es la perfecta puerta de atrás para que a uno le entren accionistas no deseados a su compañía. ¿Cuál es el caso, digamos, más típico de esto? Pues, hombre, el accionista que no tiene plata para comprar, pero sí tiene mi tío. O si tiene mi papá, o si tiene mi suegro, o si tiene mi hermano. Y yo le vendo el derecho y ese aparece en el derecho de suscripción, perdón, el derecho de preferencia en la negociación y se quedó con las acciones. Así de sencillo. Entonces, mucho ojo con eso. Pero para esto que estamos hablando aquí sí es filigrana de derecho societario. Para esto sí que hay que tener un abogado experto en temas de derecho societario. Entonces, por favor, no le resten importancia al momento de elaboración de los estatutos de sus compañías. Yo sé que al principio no hay abundancia de recursos, se bajan generalmente de internet. Traten de vivir con eso el menor tiempo posible. Yo les diría que casi que los primeros pesos que se puedan gastar en asesoría legal, a menos de que haya una urgencia, un proceso laboral, nos demandaron, en fin, un tema tributario, nos llegó una investigación de la DIAN, en fin, háganlo en una adecuada revisión de los estatutos de la compañía. Es muy triste ver cómo nos ha tocado aquí, cómo se pierden compañías por estipulaciones como esta. Bien, y entonces ese derecho de preferencia que les hablamos, que es básicamente el derecho de preferencia en la negociación, como les decíamos ahora, tiene que estar completamente regulado en los estatutos, en el acuerdo de accionistas. La ley no lo entiende incluido de manera automática en los estatutos, entonces hay que, digamos, regular el procedimiento, los términos, en fin. Bueno, otra de las cláusulas típicas que están en los acuerdos de accionistas son las opciones call y las opciones put, que son las famosas opciones de compra y opciones de venta. ¿Cómo se define esto? Como el derecho que yo tengo de adquirir o de vender unas acciones y la obligación correlativa que tiene el otro. Eso es lo interesante de las acciones, de las opciones, que el que tiene a su favor la opción tiene un derecho, pero al mismo tiempo el otro tiene una obligación. Y si el que tiene el derecho lo decide ejercer, el que tiene la obligación la tiene que cumplir. Entonces, si yo tengo un call option, que es una opción de venta, perdón, es una opción de compra, yo tengo el derecho de decir yo quiero comprar y el otro tiene la obligación de venderme. Camilo, pero así como tan a rajatabla. Sí, dentro de los términos que se hayan estipulado también. Y uno de ellos muy importante es el plazo. Aquí yo hago otra cuña para nuestro derecho colombiano. Estas son figuras normalmente importadas del derecho anglosajón y a veces los abogados colombianos terminamos abstrayéndonos del derecho colombiano y trabajando sobre estas figuras, restándole importancia a las normas colombianas. No, como esto es una figura gringa, pues es que esto funciona, en Estados Unidos funciona así, entonces aquí va a funcionar, digamos, de la misma forma. Y eso, digamos, no es como debe, digamos, entenderse este tipo de figuras. Aquí hay que, como digo yo, acompañar esto de nuestro Código de Comercio, de nuestro Código Civil. Y un punto muy importante para las opciones es que tienen que tener un plazo. Si no se les pone un plazo, se entiende por disposición expresa del Código Civil que duran máximo 12 meses. Dale. Bueno, mientras que nos pasa aquí la presentación, lo otro son los derechos de drag y tag, es el derecho de arrastre y es el derecho de acompañamiento. El drag generalmente se establece a favor de los accionistas mayoritarios. Aquí les hago un llamado a que por favor traten de insistirle a sus asesores que estas figuras se regulen de la manera más sencilla posible. El drag es una figura que busca no frustrar una venta de un accionista mayoritario, punto. Es decir, que si yo tengo el 80% de la compañía y hay alguien que me ofrece venta por el 100%, yo pueda ir a arrastrar a los otros que tienen el 20%. Pero no le pongamos a eso talanqueras adicionales. Sí, eso puede ser, pero la Asamblea General de Accionistas tiene que aprobar, pero se tienen que alinear los astros, no sé qué, Colombia tiene que pasar a la semifinal del Mundial. A veces encuentra uno, pues estoy exagerando por supuesto, pero encuentra uno pues unos condicionamientos
medio absurdos para esto y terminan haciendo que estas cláusulas en últimas medio no sirvan para nada. Y el otro derecho es el derecho de acompañamiento o el tag along. Este, por el contrario, es un derecho a favor del minoritario y básicamente lo que le permite es al minoritario unirse a una venta de un mayoritario, porque pues lógicamente que el mayoritario va a estar en mejores condiciones de obtener digamos, unos términos mucho más favorables para la venta. También son muy comunes. Y lo último que tenemos son, digamos, los acuerdos de votación o los derechos de veto. No me voy a extender mucho aquí. Básicamente, lo que se acuerdan en los acuerdos de accionistas es, mire, frente a tales decisiones, todos vamos a votar de esta forma. O frente a tales decisiones, tal accionista tiene derecho de veto. ¿Qué quiere decir? Que si ese accionista no vota de manera positiva, la decisión no se puede tomar. A lo primero se le conoce como voto sindicado y a lo segundo como derecho de veto. En estos temas de derecho de voto también son muy útiles y muy usuales las cláusulas antibloqueo o anti-deadlock, como lo refieren los anglosajones. Son muy útiles sobre todo para las situaciones de paridad accionaria, es decir, que hay dos accionistas y cada uno tiene 50 y 50. De una vez, por aquí, otra cuña de asesoría. Si hay algo que aquí desincentivemos en CMA son las sociedades de participación paritaria. Eso no debería existir. Yo sé que eso es una conversación harta, uno le saca el cuerpo a eso, pues porque yo cómo voy a decir que lo que yo pongo vale más que lo que está poniendo el otro. Pero un poquito lo que dice el dicho y es el que evita una discusión por no tener un problema va a tener problemas. Estas son de esas decisiones o de esas discusiones un poquito tensas o difíciles, pero que hay que tener desde el inicio, porque si no el día de mañana se enreda uno la vida en la toma de las decisiones. Entonces, básicamente estos son los mecanismos que se diseñan para que cuando en una sociedad donde el uno tiene el 50, el otro tiene el 50, el uno dice sí, el otro dice no, cómo se puede adoptar la toma de la decisión. Entonces ahí viene pues el sistema de baloteo o la decisión de un tercero o inclusive si el bloqueo es absoluto, pues casi que una opción para comprarle o venderle al otro accionista. Bueno, con eso terminamos el gran bloque de la Asamblea General de Accionistas. Me perdonan si me extendí un poco más de lo estipulado, pero quería pues darles un buen nivel de detalle para que se llevaran información muy práctica y le doy la palabra a Sebastián entonces para que sigamos con la Junta Directiva. Gracias, Camilo. Simplemente como para acotar que la Junta Directiva es otro de los órganos de gobierno corporativos que típicamente se tienen en las sociedades. La Junta básicamente es el órgano encargado del direccionamiento estratégico y de su seguimiento, es un órgano de administración. Digamos que la Junta Directiva evidentemente pues tiene diversas orígenes. Cuando decimos orígenes nos referimos como en qué momento o por qué yo decido tener una Junta Directiva. Esto puede ser básicamente porque dependiendo del tipo de sociedad o actividad que yo vaya a desarrollar, la norma me exige que tengo que tener una Junta Directiva. Esto ocurre, por ejemplo, en las sociedades anónimas o en sociedades que se dedican a algún sector específico de la economía, como por ejemplo el sector financiero. Pero también la conformación de una Junta Directiva puede obedecer a dos circunstancias particulares, y una es como la complejidad de la industria o del negocio que se esté desarrollando en la empresa y la etapa del modelo de negocio o en qué momento está esa compañía. Con esto simplemente anotar que no todas las sociedades necesitan una Junta Directiva. Esto va a requerir un análisis estratégico, de visión de largo plazo, y también como en qué etapa estamos en ese momento, en el emprendimiento o en el desarrollo del negocio, y eso pues determinará si necesitamos conformar o no una Junta Directiva. En cuanto a la composición, digamos que básicamente, como Camilo lo anotaba ahorita, la Junta es conformada o designada por la Asamblea de Accionistas, y aquí se pueden tener como tres clases de miembros. Los primeros son los miembros ejecutivos, que estos miembros ejecutivos son las personas que, además de tener la calidad de miembros de Junta Directiva, son personas que están en el día a día de la operación, es decir, son miembros de la administración. Entonces, por ejemplo, existen algunas prácticas donde el gerente de la sociedad es además miembro de Junta Directiva.
Luego tenemos los miembros patrimoniales, que básicamente son aquellos miembros de junta directiva que tienen una vinculación directa con los accionistas. Esto puede ser porque sean propiamente accionistas o porque tengan algún otro tipo de vínculo con quienes tienen tal calidad. Y finalmente están los miembros patrimoniales, los miembros independientes, perdón, que son aquellos miembros que cumplen unas características de independencia, valga la redundancia, respecto de los dueños de la sociedad y respecto de los miembros de la administración o de la gerencia. Hoy, simplemente como a modo de recomendación, ya existen sendos estudios en materia de gobierno corporativo que básicamente lo que recomiendan es que la junta directiva esté compuesta por miembros patrimoniales o miembros independientes. Y básicamente se busca limitar la participación de miembros ejecutivos porque cuando uno ya tiene conformado este órgano, finalmente en la junta terminan subiendo varios temas que tienen impacto sobre la administración o sobre la gerencia, y esto puede generar potenciales conflictos de interés por parte de quienes tienen la calidad de miembros ejecutivos. Por ejemplo, ¿qué clase de conflictos se pueden derivar? La junta directiva normalmente es la que decide la remuneración del equipo de la administración, ¿sí? O de la gerencia. Entonces, mal haría yo como miembro de la junta directiva, además estar decidiendo sobre cuál va a ser mi remuneración. Eso simplemente es como uno de los escenarios que se pueden generar conflictos de interés. Entonces, hoy digamos que la tendencia es tener esos dos tipos de miembros, patrimoniales o independientes, en la medida de las posibilidades, buscando privilegiar los miembros independientes, que ya nos vamos a referir en este capítulo a ese tema. Ahora, en cuanto a la estructuración de la junta directiva, básicamente aquí digamos que el análisis que debe hacer la asamblea de accionistas y los empresarios en general cuando decidan conformar una junta directiva son qué necesidades tienen ellos para su organización y cuál es la realidad del negocio, porque digamos que una compañía que esté recién constituida, apenas en una fase de expansión de negocios y demás, es posible que no requiera un órgano tan robusto. Pues nada me gano yo con tener 7 miembros opinando sobre un negocio que apenas está empezando y que posiblemente lo que requiera es mucho más ejecución que dirección en esa primera etapa. Ahí digamos que también pues hay que mirar como la estructura de propiedad de la compañía, porque la conformación de la junta directiva sí debe de alguna forma garantizar una representatividad significativa de los accionistas. Y con eso no estamos hablando solamente que en la junta estén representados los mayoritarios, sino que de alguna forma también se debería garantizar la participación de accionistas minoritarios. Esto como para garantizar un adecuado balance dentro de la junta directiva. Eso, por ejemplo, se podría pactar a través de un acuerdo de accionistas donde eventualmente se haga una repartición sana y equilibrada de esos miembros de junta en este órgano y en atención pues, a las participaciones de los accionistas. Un tema importante, y es que cuando vayamos a determinar cuál va a ser el tamaño, o sea, cuántos miembros van a conformar la junta directiva, hay unas recomendaciones muy básicas, y es que por facilidad para la toma de decisiones, lo ideal, no quiere decir que siempre tenga que ser así, lo ideal es que la junta sea impar, ¿sí? Porque si no, pues, si no llega a ser impar, sí debemos de tener pactado en los estatutos, o en el Código de Buen Gobierno, o en el reglamento de la junta directiva, un mecanismo de desempate para la toma de decisiones. Ahí digamos que eso es completamente válido, pero debemos tener en cuenta ese aspecto. Chicho, vete al anterior corto. En cuanto al perfil, en cuanto a la estructuración de la Junta, en su tamaño, también hay que tener en cuenta que la ley nos permite tener miembros principales y miembros suplentes. Aunque esto es válido y es posible, yo personalmente, y creo que esa es como una posición que tenemos acá en la firma, no recomendamos mucho los miembros suplentes porque esto genera unas dificultades y sobre todo implica unas responsabilidades adicionales para quienes tienen la calidad de miembro suplente, porque el suplente va a estar únicamente pues, participando en aquellos eventos en los que el principal no esté, y esto genera unas asimetrías de información que pueden no ser ideales para el grado de responsabilidad que se asume por ser miembro de junta directiva, y es porque no va a tener el contexto necesario que tiene el miembro principal para la toma de decisiones. No obstante, es un mecanismo que es válido, y pues de alguna forma habría que mirar cómo se puede modular eso, como mediante una comunicación permanente con esos miembros suplentes y demás, pero ese es como el riesgo que se tiene. En cuanto a los perfiles que deberían de considerarse dentro de la junta directiva, digamos que acá
esto es un tema que va a depender de qué tipo de industria o negocio desarrolla la empresa y cuáles son las necesidades que tiene. Acá básicamente algunas recomendaciones de índole práctico es que se debe buscar un adecuado balance entre la edad de los miembros de junta, las profesiones, sus orígenes, su experiencia a nivel técnico y estratégico. También debe mirarse, sobre todo para las empresas, las startups, se debe mirar como qué capacidad o la reputación que tiene ese miembro de junta directiva y la capacidad de generarnos un networking para evidentemente ayudar a la expansión de los negocios. Hoy, digamos que es una de las tendencias el tema de la diversidad y por diversidad no debemos centrarnos únicamente en la diversidad de género, sino también la diversidad en cuanto a los orígenes y perfiles profesionales de las personas. Entonces, hoy podemos decir que las juntas directivas deben ser diversas. Y aquí simplemente una cuñita para que lo tengan en cuenta, es una tendencia que está creciendo en el país, que la equidad de género se vea también representada en la junta directiva, y van a escuchar que Colombia hace parte del Club de los 30, donde se busca que el 30% de la participación de junta directiva esté en cabeza de mujeres. Esto precisamente buscando paridad en las, pues sí, como en la participación y buscar también de alguna forma brindarle diversidad a este órgano específicamente. En cuanto a esos perfiles, yo creo que también es muy importante tener en cuenta las nuevas tendencias que se dan en el mercado para saber hacia dónde va la compañía y qué necesidades debe atender. Entonces aquí vemos perfiles como que deben integrarse expertos en temas de tecnología, expertos en gestión de riesgos, expertos en temas de cambio climático. Evidentemente esto va a depender pues, del tipo de industria al que pertenezca la compañía. Expertos en temas de sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, que permitan efectivamente tener una visión mucho más holística de qué es lo que está pasando en el entorno de la compañía y no necesariamente centrarse únicamente en aspectos netamente estratégicos. Otro elemento importante es que finalmente las compañías deberían, en la medida que vayan madurando su estrategia frente a cómo debe conformarse este órgano, deben tener una matriz de perfiles, porque eso va a permitir identificar qué es lo que necesitamos, qué nos hace falta y qué ya tenemos hoy, ¿sí? Esa matriz de perfiles es como algo así similar a la matriz de talento que tienen las compañías, pero ya a un nivel un poco más estratégico y de dirección, que sería la junta directiva. En cuanto a los miembros independientes, pues ya les decíamos que las tendencias muestran que debe existir esta clase de miembros. Típicamente uno encuentra que entre un tercio y un cuarto de la junta directiva estaba representado por miembros independientes. Digamos que dependiendo del tipo de entidad, habrá una definición de qué se entiende por miembro independiente, pero digamos que hoy una buena guía la trae la ley 964 en su artículo 44, que trae una definición de los miembros independientes, y eso es un buen punto de partida porque es el estándar que aplican los emisores del mercado de valores, es decir, los que tienen títulos cotizados en bolsa, lo cual es un estándar robusto de transparencia y como de entender qué es efectivamente independencia. Ahora, frente ya veníamos hablando de la estructura de la junta directiva, pasemos a hablar un poco sobre su funcionamiento. Ya lo decíamos, y es que la junta directiva se encarga del direccionamiento estratégico de la sociedad, y esto quiere decir pues, que evidentemente debe conocer y debe tener como un orden sobre cómo van a desarrollar sus funciones. Típicamente en una SAS lo que ocurre es que si efectivamente la sociedad va a tener incorporada una junta directiva, en los estatutos de la SAS se incluye cuáles van a ser sus funciones. Sin embargo, ahí digamos que debemos también recomendar la creación de un reglamento de la junta directiva en el que no solamente se especifiquen cuáles son las funciones que van a desarrollar, sino que se regulen adicionalmente algunos aspectos relacionados con la convocatoria de las reuniones, la forma en la que se toman decisiones, los quórum aplicables y demás, porque en estos aspectos de junta directiva no existe una ley supletiva que nos llene como esos vacíos. Aquí sí existe una libertad de configuración, y por eso, para evitar discrepancias y para garantizar que efectivamente este órgano funcione adecuadamente, deberíamos tener este reglamento. Este reglamento
Lo que ocurre normalmente es que es un documento interno, hay otras compañías que deciden integrarlo al código de buen gobierno, hay otras que lo declaran como un anexo a los estatutos. Eso ya dependerá pues como de qué tan obligatorio queremos que sea este documento para regular la junta directiva. Porque adicionalmente es importante tener claras estas reglas de juego de la junta, porque básicamente debemos recordar que quienes sean miembros de junta directiva bajo la ley 222 del 95 van a ser considerados como administradores, y eso implica un grado de responsabilidad y que deben de observar unos deberes específicos que, si no los cumplen, eventualmente les puede traer algún tipo de responsabilidad personal. ¿Y cuáles son esos deberes? Básicamente el deber de buena fe, lealtad y diligencia en buen nombre de negocios, adicionalmente de no incurrir en situaciones de conflictos de interés. Entonces, tener una hoja de ruta en cuanto a cómo debe funcionar la junta directiva nos va a ayudar a que efectivamente quienes funjan como directores puedan cumplir con estas obligaciones que tienen. Un tema simplemente de forma, y es que a partir de la ley antitrámites, hoy no existe una obligatoriedad de llevar un libro físico con hojas registradas de la Cámara de Comercio, de la Junta Directiva. Aquí digamos que más o menos hay una libertad en la forma como se llevan las actas. Ahorita Sergio nos va a contar un poco sobre este tema, pero simplemente como para dejarlo ahí enunciado, es que aquí no hay tanta rigurosidad como si ocurre en la Asamblea de Accionistas para llevar el libro de las actas de Junta Directiva. No quiere decir que no deba llevarse un seguimiento y dejar constancia en actas de lo que se discute en este órgano. Otro elemento clave, entonces recordemos, veníamos hablando de estructuración, funcionamiento, y ahora vamos a hablar de la remuneración. La remuneración es un aspecto clave de la junta directiva, porque esto va a permitir básicamente, o el objetivo que se tiene es alineación de intereses. Yo creo una junta directiva básicamente es para que me ayuden a empujar, a sacar adelante el negocio, y para esto pues yo evidentemente como asamblea de accionistas debería darles a ellos una suerte de remuneración o incentivo para que efectivamente todos estemos jalando para el mismo lado. Digamos que a nivel de la gerencia eso es mucho más fácil de estructurar, pues porque tenemos los salarios, los esquemas de compensación variable, pero la junta directiva pues no son propiamente empleados, pero tienen un papel fundamental en el direccionamiento estratégico de las compañías. Entonces, hoy las tendencias nos muestran que efectivamente las empresas deberían estar pensando en conformar un esquema de remuneración de la junta directiva, porque esto va a permitir una alineación efectiva de intereses. Adicionalmente, pues aquí hay que tener en cuenta que la remuneración no solo es para alinear intereses, sino también de alguna forma para compensar las obligaciones que ellos asumen respecto de la sociedad y la responsabilidad que se tiene en ese sentido. Digamos que la determinación de este esquema de remuneración va a depender mucho de en qué etapa esté la compañía. Sin embargo, pues para que lo tengan en cuenta, es posible establecer criterios de remuneración diferenciales al interior de una junta directiva. Esto se ve típicamente, por ejemplo, en la remuneración que se le paga al presidente de la junta directiva y a los demás miembros. Se supone que en principio el presidente de la junta directiva tiene un grado de responsabilidad superior en cuanto al funcionamiento, pues porque debe estructurar una agenda, es el encargado de velar por la toma de las decisiones, por garantizar que se den las discusiones y por tener un contacto mucho más directo con la administración. Entonces sería completamente válido efectivamente tener este tipo de diferencias en cuanto a la remuneración. Ya propiamente el cómo se remunera, ya se los anticipamos, va a depender mucho del tamaño de la organización y de la contribución que efectivamente cumpla la junta directiva al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Pero digamos que cuando uno ya decide tener este órgano y decide remunerarlo, puede iniciar, y esto es lo más típico en la mayoría de las sociedades, es con una remuneración fija por la asistencia a una sesión de junta directiva. Aquí hay una cantidad de variaciones, porque hay quienes remuneran con independencia de que asista o no a las reuniones, hay otros que solamente remuneran al que efectivamente asista, y pues aquí hay otra vez una libertad de configuración. El monto de esa remuneración va a variar mucho, va a depender del tamaño de la entidad. Ahí es recomendable hacer un estudio de mercado para ver qué tan cercanos o desfasados estamos como a la media de la industria, pero ese es como el más típico.
mecanismo de compensación. Ya hay otros mecanismos de compensación que pueden ser la compensación en acciones. Acá en CMA hacemos muchos de estos esquemas. Montamos un esquema de compensación en acciones para la administración y para el equipo de la junta directiva propiamente, que aquí es básicamente entregarles una opción de adquirir unas acciones de la compañía si se cumplen ciertos objetivos estratégicos y obviamente en unas condiciones de precio particulares. Esto se regularía en un contrato entre la sociedad y quienes hagan parte de este esquema de compensación, y es completamente válido para alinear intereses. También está el esquema de compensación variable, que es, digamos, una suerte de bono que se puede estructurar en función del cumplimiento de objetivos estratégicos, que sería como una remuneración adicional a ese esquema de valor fijo. Aquí hay otro punto, muchas veces no se tiene en cuenta, pero de alguna forma entendiendo que también tener una suma fija destinada para compensar la junta directiva puede generar unos gastos operativos importantes, pues uno puede también buscar la forma de nivelar un poco ese gasto que se genera, por ejemplo, mediante la contratación de pólizas de directores y administradores o pólizas D&O, como se les conoce típicamente en el mercado. Esas pólizas básicamente lo que hacen es un respaldo patrimonial para los miembros de junta directiva que los protege frente a la toma de decisiones y frente a eventuales perjuicios que se puedan generar a terceros por esa toma de decisiones. Entonces, uno al momento de estructurar ese esquema de remuneración, pues también puede efectivamente vender, digámoslo, de alguna forma, que la compensación incluye ese tipo de pólizas, pues porque finalmente a la larga lo que le estoy diciendo al director es: usted asume las responsabilidades frente a la sociedad y frente a terceros, pero yo le estoy brindando un respaldo para que su patrimonio no se vea expuesto por usted desarrollar esas actividades. Eso no quiere decir que yo vaya a ser irresponsable en la toma de las decisiones, pero sí voy a poder tomar decisiones como con menos miedo, porque la exposición que estoy teniendo en mi patrimonio es menor, y es completamente válido que eso lo incluyamos dentro del esquema de compensación de los miembros de la junta directiva. Finalmente, digamos que un capítulo importante es el tema de administración de conflictos de interés. Los conflictos de interés pueden darse básicamente en cualquier instancia de una empresa, en la asamblea de accionistas, entre los accionistas, en la junta directiva, entre los miembros de junta directiva y en la administración entre los empleados, miembros de la alta gerencia y demás. Aquí básicamente la ley trae diversas definiciones de qué se entiende por un conflicto de interés, pero sinteticémoslo como que es la imposibilidad de satisfacer dos intereses de forma simultánea. Cuando estamos en sede de la junta directiva, ¿cuáles serían esos intereses? Básicamente el interés del director personal, porque no se tiene algún negocio que es competencia de la sociedad, o porque van a contratar un proveedor en el cual le tienen una participación accionaria, y el interés de la sociedad propiamente, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que, por ejemplo, dentro del reglamento de la junta directiva o en los estatutos mismos tengamos claras las reglas de solución de conflictos de interés. Y esas reglas de solución de conflictos de interés nos debe permitir diferenciar entre conflictos esporádicos y conflictos permanentes. Aquí hay una frase que nosotros pues como que hemos interiorizado en la firma, y es que el conflicto de interés no es malo per se, lo malo es no saberlo gestionar. Eso es porque siempre de alguna forma el conflicto se ha satanizado, pero realmente lo malo del conflicto no es que exista, sino que no se administre de una forma adecuada para prevenir que se materialice. Y en ese sentido es muy importante tener esta distinción entre qué es un conflicto esporádico y qué es un conflicto permanente. El conflicto esporádico es aquel que de manera transitoria y frente a una decisión en particular puede afectar la toma de las decisiones por parte de uno de los directores porque están inmersos en una potencial situación de conflicto de interés, pero que una vez superada esa situación podrá seguir desarrollando sus actividades como director sin que se genere esa situación de conflicto. Y por el contrario, los conflictos permanentes son aquellos que pueden eventualmente afectar las funciones de forma permanente de ese administrador o ese miembro de junta directiva. Y acá generalmente lo que ocurrirá es que ese director tendrá que retirarse de la junta directiva porque va a estar permanentemente en conflicto de interés para la toma de ciertas decisiones relevantes para la compañía. Eso es una primera línea sobre qué es un conflicto y cómo podríamos diferenciarlo. Ahora, ¿cómo solucionar ese conflicto? ¿Cómo administrarlo? Digamos que no hay una regla única sobre cómo debe administrarse una situación de conflicto de interés. Sin embargo, debemos tener en cuenta que
estos mecanismos de administración de conflictos de interés deben obedecer a estos deberes que les enunciamos acá. Debe responderse al deber de abstención, que es básicamente no participar en la decisión. Debe de observarse el deber de revelación, y es que aquella persona que esté inmersa en el conflicto de interés declare la situación de conflicto de interés, y debe existir un deber de decisión, es decir, no simplemente declararlo, abstenerme, sino que además se debe de tomar una decisión por parte del órgano que corresponda sobre qué hacer para que esa situación de conflicto de interés no se materialice. Aquí es muy importante, y esto es una tendencia que viene dándose recientemente, sobre todo en entidades muy grandes, y es que antes de vincular un miembro de junta directiva, se les pone a diligenciar una declaración de conflictos de interés. Eso, con hacer esa declaración previa, ya sabemos si ese miembro nos va a generar situaciones de conflicto de interés, incluso si su nombramiento en sí mismo ya genera una situación de conflicto, y nos permite responder a ese deber de revelación. Ahora, uno como por ejemplo deja constancia de esa revelación y por ejemplo el deber de abstención. El mecanismo por excelencia de estos deberes es dejar constancias en las actas. Entonces, dejar constancia en el acta que fulanito se abstuvo de participar en la discusión y toma decisión. Incluso se deja constancia si esa persona se retiró de la sala o se desconectó de la reunión al momento que se fuese a discutir ese asunto en particular. Y el deber de decisión pues simplemente va a depender del mecanismo que tenga estructurado la compañía para decidir esas situaciones, que puede ser una decisión por parte de los demás miembros de junta directiva, o eventualmente incluso escalarse a la asamblea de accionistas. Hay otros mecanismos de solución que pueden servirnos, pueden ser útiles dependiendo del nivel de conflicto y como de qué tan crítico sea para la toma de decisiones, y es que si tienen miembros suplentes, acá sí juegan un rol fundamental, porque el miembro principal simplemente no participa en las decisiones, participa el miembro suplente, y aquí naturalmente se cumplen pues con las reglas de quórum necesarias. Otra opción que puede implicar otros pasos adicionales, porque eso implicaría, por ejemplo, convocar una asamblea de accionistas, dependiendo pues, de qué tan atomizada esté la propiedad en esas sociedades, eso puede ser fácil o difícil, pero sería recomponer la junta directiva. Y es decir, el sacar uno de los miembros y nombrar a otra persona. Ojo, que ahí es muy importante para que efectivamente esa decisión tenga validez, se debe surtir el procedimiento de la inscripción en el registro mercantil de ese nuevo nombramiento de la junta directiva, porque si no, no va a tener plenos efectos ese nombramiento, y se entenderá que esa persona no era válidamente, pues es decir, esto tiene unos efectos de oponibilidad, pero es importante para la toma de decisiones. Y finalmente, pues si el asunto no puede resolverse a nivel de la junta directiva, esto debemos simplemente escalarlo a la asamblea de accionistas, pues toda vez que es el órgano máximo de dirección y con capacidad decisoria plena para la toma de decisiones. Acá, antes de darle la palabra a Sergio, simplemente quería mencionarles que hoy una de las tendencias que vemos en materia de gobierno corporativo es que las empresas están buscando la contratación de softwares para la gestión de este órgano, puntualmente la junta directiva. Ahí es muy importante que hagan un análisis riguroso sobre los riesgos de ciberseguridad que puedan derivarse de este tipo de contrataciones, pues porque las decisiones de la junta directiva tienen información estratégica que puede generar un riesgo para la compañía como tal. Ya para este último capítulo de actas, le voy a dar la palabra a Sergio Arias. Sergio es abogado de nuestro equipo de Derecho Corporativo, especialista en Derecho Comercial y candidato a magíster en Derecho de la Universidad de Dundee en el Reino Unido. Gracias, Sebas. Bueno, muy buenos días para todos. La parte final de esta sesión pues tiene incluidos unos temas que en principio son sencillos, pero tienen una relevancia práctica importante, no solamente en las compañías, sino en la dinámica general de los negocios. Lo primero que hay que entender es qué son las actas, las famosas actas de los órganos corporativos. Y la norma establece que son documentos en los que se hacen constar decisiones de estos órganos, pero además se deja constancia de lo que se discutió en la reunión. Y aquí les voy a dar un primer tip importante. Las actas no están diseñadas para transcribir todo lo que pasa en la reunión, pero sí, como ahorita lo mencionaba, por ejemplo, Sebastián, en algunos casos cobra gran relevancia dejar constancias por lo que pueda pasar en el futuro con ese tipo de discusiones. Entonces,
Lo primero que hay que decir es, las decisiones que se tomen por parte de los órganos, ya sea la Junta Directiva de la Asamblea General de Accionistas o de cualquier otro órgano que se cree, porque en sede de SAS tenemos una libertad amplia para configurar órganos corporativos, las famosas juntas asesoras, por ejemplo, si están incluidas en los estatutos. Entonces, es importante que por lo menos las decisiones estén ahí incluidas en las actas y, como lo mencioné hace un momento, que por lo menos lo que sea de gran relevancia se deje expresamente en el acta, o por solicitud de alguno de los miembros del órgano o de alguno de los accionistas es necesario transcribir algo, que se incluya en el acta. Listo, habiendo dicho esto, creo que es importante ver requisitos generales. Aquí no me voy a detener en exactamente cada uno de estos porque están expresamente en la ley. Aquí les recomiendo, para efectos prácticos, que acudan a la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades, que de hecho fue reformada de forma integral hace un par de meses, y en este documento, que es de libre acceso para todo el público, pueden encontrar este tipo de requisitos y además otros requisitos y recomendaciones generales para el gobierno corporativo de las compañías en Colombia. Como les decía, no quiero detenerme en cada uno de estos, pero de pronto sí los más importantes. Y lo que en nuestra experiencia hemos visto que es una falencia común. Digamos que lo principal, como les decía ahora, es que efectivamente haya constancia de las decisiones y el número de votos emitidos para cada una de estas decisiones. Adicionalmente, es muy importante que se deje constancia de la aprobación del acta. Y si no se aprobó en su momento, pues el mecanismo que se va a generar para la aprobación, o si se nombró una comisión, por ejemplo, para la aprobación del acta, que efectivamente el acta esté firmada y aprobada por esa comisión. Normalmente se nombran un par de personas, pueden ser accionistas, miembros de la junta directiva, etc. Y por último, algo muy importante de estos requisitos son los famosos anexos. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, el informe de gestión en las reuniones ordinarias, los estados financieros de propósito general o especial en caso de que se tengan que aprobar en alguna reunión extraordinaria algún tipo de estado financiero. Y es muy importante que, si no están transcritas este tipo de documentos en el acta, sea el informe de gestión, los estados financieros o cualquier otro documento, por lo menos que se anexen al acta, y este anexo no tiene que ser, pues, digamos, impreso en las hojas registradas ante la Cámara de Comercio, pero sí debe estar en el libro. Eso es muy importante porque es una obligación legal y, como les mencionaba ahorita, está en la circular básica jurídica. Yo creo que el resto de requisitos, pues, son como bastante comunes y yo creo que incluso en las mismas startups la gente está acostumbrada, pues, a ver, entonces si el acta lleva un número, se tiene que identificar el nombre de la sociedad, se tiene que verificar el quórum, el presidente y el secretario, pues yo creo que es casi que es de notorio conocimiento este tipo de lenguajes y de funciones de presidente y secretario en las reuniones, pero bueno, quería hacer como llamar la atención de estos puntos que les acabo de mencionar. Frente a la relevancia práctica, digamos también legal, me gustaría mencionar lo siguiente. Lo primero es que, por regla general, las actas son los documentos idóneos para aprobar en cualquier sede, sea judicial, incluso para una autorización corporativa ante un banco, para una transacción corporativa de adquisición, etcétera. Las actas son los documentos idóneos. Y como documentos idóneos se tienen que cumplir con los requisitos para que puedan servir de prueba. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que el día de mañana, en un proceso judicial, si no hay un acta que cumpla con todos los requisitos legales y se quiere utilizar esa acta que tiene falencias, o si no la hay, se quiere probar de otra forma, a través de un testimonio, etcétera, esto en sede judicial puede ser problemático. No quiero decir que solamente con el acta se prueban las decisiones, no, porque no, digamos que no lo dice la ley, pero sí se dificulta más, salvo para el caso de responsabilidad de administradores. ¿Por qué? Porque hay una norma del Código de Comercio que establece que para los administradores la única prueba son las actas. Entonces aquí, en Junta Directiva, por ejemplo, es sumamente importante que los miembros se aseguren de que
esté el acta, que cumpla con los requisitos, que esté en el libro, etcétera, y algunos pedirán la copia de cada una de esas actas, que creo que termina siendo una actividad bastante diligente, teniendo en cuenta, como lo mencionaba ahorita Sebastián, la responsabilidad que adquieren todos los administradores en Colombia. Yo creo que ya podemos avanzar al siguiente slide, y aquí pues simplemente les quiero contar cómo pueden variar las actas dependiendo de las reuniones y de cómo se toman las decisiones en los órganos corporativos. Digamos que las actas que todo el mundo conoce, que a veces terminan siendo incluso de papel, son las actas de reuniones presenciales. Y ahorita pues ya vimos los requisitos, no varían, es digamos que lo típico, pero hay otras actas que provienen de diferentes fuentes de toma de decisiones que sí pueden variar. Por ejemplo, las reuniones no presenciales y por voto escrito que ahorita mencionó Camilo, tienen unas exigencias, sobre todo las no presenciales, con la expedición de una norma muy importante en el 2020. Digamos que la superintendencia lo que hizo fue modular un poco cómo se tenían que cumplir los requisitos, y como ahorita lo mencionaba Camilo, pues se tiene que dar constancia del acta de la verificación de identidad de las personas que participaron en la reunión no presencial, se tiene que dejar constancia si hubo variación o no del quórum, y además, pues esas actas tienen que ser suscritas y aprobadas dentro de los 30 días siguientes a la toma de la decisión, y no se firman por el presidente y el secretario, sino que se firman por un representante legal, por el secretario de la sociedad, que no es lo mismo que el secretario de la reunión, y si no hay secretario de la sociedad como órgano corporativo, por uno de los miembros o accionistas. Digamos que esas son las particularidades de ese tipo de actas. Pero también tenemos actas, por ejemplo, de único accionista. Es muy común en SAS que este tipo de sociedades solo tengan un accionista, sea persona jurídica o natural. Esas actas son diferentes porque técnicamente no hay reuniones, sino que el único accionista toma sus decisiones, y de esas decisiones se da constancia en un acta y él firma el acta. Y adicionalmente tenemos otro tipo de actas que sirven para corregir errores o subsanar asuntos que se hayan decidido, pero que no estén incorporados en el acta original de la respectiva reunión. ¿Cuáles son ese tipo de actas? Entonces tenemos actas adicionales, que son actas que suscriben el presidente y el secretario de una reunión para suplir omisiones de requisitos legales que apliquen para esa reunión. Entonces, no se dijo, por ejemplo, el número de votos con el que se tomó alguna decisión. Entonces, es un requisito legal del acta. El presidente y el secretario elevan una nueva acta y ahí dejan constancia de cuál fue el número de votos y el sentido de la decisión para ese tema puntual. Pero también tenemos actas aclaratorias, que son actas en las que se hace constar alguna decisión que no conste en la respectiva acta de la reunión de determinado órgano. Entonces, esas actas, como ya tienen incluido un tema más sensible, que es una aclaración de una decisión o una decisión que no consta en el acta, pues ya esa acta sí tiene que ser aprobada y suscrita por los miembros del respectivo órgano o por los accionistas. Digamos que esos son como los tipos de actas que encontramos más relevantes. Ahora vamos a hablar de los libros. Pues digamos que aquí ya hablamos de una especie de libros. Uno de los libros principales es el libro de actas de la Asamblea General de Accionistas. Ese libro tiene que estar registrado previamente a su diligenciamiento ante la Cámara de Comercio. Como lo mencionó ahorita Sebastián, el libro de junta directiva no tiene que estar registrado, pero además tenemos otro libro, que es el libro de registro de accionistas, o en otro tipo de sociedades, el libro donde hay, pues digamos, constancia de cuáles son los socios, como es el libro aplicable a sociedades de responsabilidad limitada. En sede de esas tenemos simplemente el libro de registro de accionistas, el libro de actas de la asamblea, y si hay junta directiva, tenemos un libro de junta directiva como práctica de un gobierno, y también por lo que les mencioné ahorita de la responsabilidad de los administradores, pero es un libro que no está sujeto a registro. Digamos que esos son los libros en los que nos vamos a centrar en esta conferencia.
Aquí pues ya los acabo de mencionar, simplemente como para que vean ahí más gráficamente de lo que estamos hablando. Digamos que cuestiones prácticas de los libros. Muy importante lo que les mencionaba, no lleven un libro en Word o un libro impreso en hojas que no estén previamente registradas en la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque no van a servir para nada básicamente. Simplemente para tener una historia de pronto de lo que ha pasado, pero desde el punto de vista legal no van a tener ningún mérito. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se pierden los libros? Entonces, esa es una pregunta típica de startups, incluso porque a veces todo está muy desordenado, estamos concentrados en sacar adelante el modelo de negocio y descuidamos un poco este tema que puede ser más secundario, o incluso en compañías ya con una larga trayectoria que, como nos ha pasado, se incendió la oficina donde teníamos custodiados los libros y se perdieron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muy fácil, vamos a denunciar la pérdida, vamos a solicitar nuevamente el registro de los libros y vamos a ver si se pueden reconstruir. La norma dice que se deben reconstruir en 6 meses. Entonces, esto es muy importante para que lo tengan en cuenta, y esto se puede reconstruir con información que se tenga de la sociedad, pero nuestra recomendación siempre es que haya un pronunciamiento de por medio del órgano corporativo correspondiente, porque pues no podemos venir a diligenciar unos libros sin información, digamos, fidedigna, y que además pues el órgano no esté de acuerdo o no consienta este tipo de decisiones. Ahora, la corrección. Ya hablamos de actas aclaratorias y actas adicionales, pero también tenemos corrección de errores de transcripción. ¿Cómo se corrige eso? Simplemente con notas al pie. Entonces, las famosas notas al pie. No es que las notas al pie en la hoja de un acta se hagan para todos los casos, pero sí la norma nos dice que cuando haya un error de transcripción, por ejemplo el de una fecha, o el de una hora, o el de un nombre de una persona, se realice la correspondiente anotación al pie y se firme por el responsable con la fecha. Idealmente, presidente o secretario de la reunión. Frente a la conservación de libros, la norma, digamos, general habla de 10 años. Conserven todos los libros 10 años mínimo, pues, digamos, dependiendo de la fecha de diligenciamiento y de registro. Y adicionalmente, una vez liquidada la sociedad, el liquidador está en la obligación de custodiar esa información por 5 años. Eso es también importante. Creo que aquí no está, pero también frente a la anulación de hojas, es perfectamente posible anular hojas de los libros, pero se tiene que dar constancia de la razón de la anulación y se tiene que firmar con fecha y nombre del responsable. A veces nosotros, pues por solicitud de los clientes, también incluimos pues como ese tipo de información, porque termina siendo como muy técnico, pero pues para que lo tengan en cuenta. Y ahora, por último, queremos hablarles un poco como de conflictos societarios y en general de resolución de conflictos en sede de compañías o sociedades comerciales. En primer lugar, pues la pregunta es ¿por qué se generan? En nuestra experiencia, lo típico es que haya problemas en el relacionamiento de los socios, se pierda el ánimo de estar asociado. En sociedades de familia es muy típico también por diferencias personales, pero también tenemos el caso en el que simplemente hay un accionista que quiere privar de utilidades a otro accionista, entonces se idea mecanismos, digamos, contrarios a la ley para satisfacer sus intereses personales, pero quebrantando los intereses de su otro accionista. Digamos que eso es como un poco la aproximación general de este tipo de asuntos. Aquí, en primer lugar, yo creo que es importante hablar de las cláusulas compromisorias. Son cláusulas, digamos, que se insertan en los estatutos de una sociedad, y las cláusulas compromisorias, la función que cumplen es que los accionistas consientan que cualquier asunto que se lleve a un litigio o cualquier diferencia que haya en su relacionamiento como accionistas se lleven a una justicia privada, que son los tribunales de arbitramiento. Aquí, en nuestra experiencia, vemos un problema. ¿Y cuál es? Por regla general, el 90% de los estatutos de una SAS
tienen cláusula compromisoria, ya sea en sede de la Cámara de Comercio, por ejemplo, de Medellín, o en sede de la Cámara de Comercio de Bogotá, etcétera. Cualquier Cámara de Comercio con este tipo de servicios, eso está bien, pero hemos visto también que adicional a la cláusula compromisoria, incluyen en los estatutos la posibilidad de que cualquier diferencia por X o Y asunto ya más concreto, por ejemplo, un abuso del derecho, se lleve a través de la Superintendencia de Sociedades. Les queremos dar aquí una noticia importante, y es que esa cláusula no va a servir para nada si se tiene la cláusula compromisoria, y peor aún, si se tiene solamente la cláusula para escoger a la Superintendencia de Sociedades y no se tiene la cláusula compromisoria, corremos el riesgo de que el demandante demande ante un juez civil del circuito, por ejemplo, y digamos que aquí lo que se quisiera es como vamos a asegurar especialidad porque la Superintendencia de Sociedades tiene un departamento de procedimientos mercantiles jurisdiccionales, y entonces por esa vía vamos a asegurar especialidad, dejémoslo expresamente en los estatutos. Eso se entiende por no escrito. ¿Por qué? Porque se entiende que hay, digamos, una competencia prevención. Entonces el demandante puede escoger si demanda ante el juez civil del circuito municipal o si demanda ante la Superintendencia de Sociedades. Entonces nuestra recomendación, ¿cuál es? Si quieren asegurar especialidad, incluyan solamente la cláusula compromisoria. Si quieren dejarlo, digamos, un poco al azar o no asegurar de pronto esa especialidad, sino que ocurra lo que tenga que ocurrir cuando surja el litigio, pues simplemente no incluya la cláusula compromisoria, que no va a pasar nada. Incluir que va a ser competente la Superintendencia de Sociedades no va a servir para nada. Eso en primer lugar. Ahora, hablemos un poco del famoso abuso del derecho en sede de asuntos societarios. Aquí pues simplemente les traemos 3 ejemplos de los típicos abusos. Estos son casos, estos 3 casos que están listados acá son casos que se llevaron a través de la Superintendencia de Sociedades. El primero es de abuso de la mayoría, y digamos que lo que se analizó en este caso de Edgar Orlando Corredor Ospina contra Induesa Pinilla y Pinilla S.C., lo que se analizó fue que el accionista mayoritario creó una junta directiva, usando obviamente su poder mayoritario, pero para que a esa junta directiva, a esos miembros, se le pagara por su actividad una remuneración excesivamente elevada. ¿Y eso qué causó? Que al accionista minoritario lo privaran de forma injustificada de sus utilidades, así tuviera un 20% de participación en la compañía. Entonces, aquí, ¿qué analizó la superintendencia? Que efectivamente ese accionista mayoritario abusó de su derecho para privar de forma injustificada de utilidades al accionista minoritario. Entonces, ojo aquí, no es que cualquier cosa vaya a ser abuso, simplemente, como les decía ahorita Camilo, bajo el principio típico democrático de las mayorías que aplican las sociedades comerciales, pues no es que cualquier cosa sea abuso. El accionista mayoritario puede utilizar su poder decisorio, pero el problema es por qué lo usa y si hay un ánimo de defraudar. Entonces aquí se confirmó que efectivamente había un abuso de la mayoría. El segundo de los casos ya habla de un abuso de la minoría. En este caso la superintendencia analizó si efectivamente el derecho de un veto, o sea, de vetar decisiones, como ahorita Camilo también lo explicaba, uno puede incluir derechos de veto en los acuerdos de accionistas, es sumamente común, y es que, por ejemplo, un accionista que tenga el 5% pueda decidir que bajo esa prerrogativa no se apruebe, por ejemplo, la distribución de utilidades. Pero entonces está bien conferir ese tipo de derechos, son legales, pero insisto, el problema es cómo se ejercen esos derechos. Entonces, si hay un ánimo de utilizar el derecho de veto, por ejemplo, en este caso, para frenar una capitalización, entonces vamos a ver cuál es el ánimo del minoritario en este caso para frenar la capitalización. En este caso puntual, la superintendencia confirmó que no había abuso porque la superintendencia, insisto, es muy estricta en el análisis probatorio de este tipo de casos porque termina siendo la excepción, es difícil encontrarlo. Y ahora, por último, el abuso de paridad,
muy interesante porque digamos, se forman dos bloques accionarios que terminan teniendo el mismo porcentaje de participación, 50-50, pero en este caso se analizó, digamos, esa prerrogativa de paridad para no aprobar una decisión de una acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad es la única que tienen las compañías para demandar la actuación negligente o dolosa de un administrador en Colombia. Entonces, esa decisión la toma la Asamblea General de Accionistas. En este caso, lo que se evidenció es que a través de ese abuso de paridad se vulneró el derecho de la compañía para acceder a demandar a ese administrador que actuó presuntamente de forma dolosa o negligente. Yo creo que aquí, pues, esos son los ejemplos que traíamos para este tema. Y ya terminamos. Muchas gracias por el tiempo y esperamos que haya sido bastante provechosa la charla. Bueno, muchísimas gracias. Fueron unos minutos muy importantes. También quiero decirles a nuestros amigos en CMA, a nuestra firma de la mañana de hoy, que tenemos algunas preguntas. Tuvimos unas conversaciones candentes mientras ustedes hablaban y pues de eso se trata, tener conversaciones que generen y disparen unos asuntos interesantes. Sebastián, ¿uno puede tener una junta directiva con menos de 3 personas? Pues digamos que una vez más, el estándar típico es que sean más de 3 personas. Una junta directiva de 2 personas no tendría una efectividad práctica y digamos que sería muy difícil la toma de decisiones realmente en una circunstancia de estas. Además que yo creo que buscando también uno como responder a la ocasión que tiene la junta directiva, pues el juicio de 2 personas podría estar bastante limitado para las necesidades que tiene un órgano de esta naturaleza. Bueno, muchas gracias, yo creo que ha sido muy claro. De Pleia nos preguntan, Melissa, según su experiencia, ¿cuál es el número ideal de miembros de junta directiva? Ya nos manifestaron que es ideal que sea impar, pero que un número es el mayor, ¿cuál es el mejor número que puede funcionar desde su experiencia? Pues a ver, digamos que desde nuestra experiencia en compañías que están pequeñas, medianas, lo normal es que sean 3 miembros, de 3 a 5 miembros. Ya compañías mucho más robustas llegan a los 7 miembros. Hoy cada vez es menos típico ver más de 7 miembros de junta directiva, porque esto pues costos por temas de remuneración, pero también el tema de toma de decisiones puede dificultarse. Digamos que hoy el estándar para compañías grandes está en 7. Eso es un gran número, me parece una muy buena recomendación. Al final, me gustaría, no sé, María José, si te animas, alguien quiere abrir el micrófono y decirnos su sensación. Tengo la sensación, después de leerlos todos, incluyendo a Rafael y a todo el equipo que ha hecho parte de esta comunidad, que todos nos llevamos una información que no teníamos sobre el gobierno corporativo, manejo de juntas. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y la cámara y mostrarnos alguna duda o presentarnos alguna duda. Mientras eso pasa, Rafael Franco dice que las pólizas ¿cómo se dice, María José? De ello. Directores y administradores. Se pueden suscribir en el exterior. ¿Cuál es el alcance y coberturas que recomiendan? No quiero ni imaginarme, Rafael, porque haces esa pregunta, pero muchas gracias. Rafael, yo te diría que eso va a depender de la aseguradora. No hay un requisito regulatorio que diga que estas pólizas deban ser emitidas por una compañía de seguros constituidas en Colombia. Si la cobertura la logras para los directores en Colombia, genial, maravilloso, pues porque además la posibilidad de reasegurarse para la entidad aseguradora será mucho más fácil y demás. Pero lo normal es que acá el mercado es suficientemente amplio para ofrecer este tipo de pólizas. Digamos que hoy las exclusiones que existen en este tipo de pólizas es el tema de responsabilidad fiscal, que cuando hablamos de responsabilidad fiscal, esto, por ejemplo, a las compañías del sector constructor les puede interesar, las que contraten con el Estado, evidentemente. Hoy ya lo típico es que las compañías de seguros que ofrecen este ramo no cubran los riesgos derivados de sanciones fiscales impuestas por la Contraloría
a los directores. Entonces, esa es como una de las particularidades que hay, pero el mercado es suficientemente amplio para conseguirse este tipo de pólizas. En cuanto a las coberturas, digamos que lo típico es protección patrimonial. Ya evidentemente la cuantía va a depender de la prima que se está dispuesto a pagar, pero también del grado de responsabilidad y de la envergadura de los negocios que tengan la compañía que esté contratando la póliza. Acá lo normal es que sea la sociedad quien tome la póliza y los beneficiarios de la póliza sean los directores. Otra cobertura importante, digamos que es clave, si no, eso no sería una póliza de D&O, es cubrir frente a daños o reclamaciones de terceros. Eso es realmente lo importante por decisiones de la junta directiva y ejecuciones que haya realizado la sociedad en relación con esa decisión. Excelente. ¿Alguien de los presentes, de las empresas presentes, tiene alguna duda en la cual quiera manifestar, abrir la cámara o contarnos de su propia voz? Vamos a tomar ese silencio como que de pronto se están animando. Mientras se animan, quisiera además Como un no. agradecerles, María José, a la Cámara de Servicios Legales y a ustedes que de verdad de verdad que nos ponen información muy interesante. Esta grabación será vista y será puesta a disposición de nuestra comunidad. Nosotros además estamos liderando una campaña con la Cámara de Servicios Legales, con todas las empresas Andy y Andy del futuro para que se suban al bus de tener muchos más argumentos legales, jurídicos, inclusive tributarios, para que empecemos a tener muchas más conversaciones alrededor de los temas que se vienen en el contexto del país. Así que, María José, te dejo el micrófono y les agradecemos muchísimo desde la Cámara de Emprendimiento y Aceleración. Y María José, quedamos en tus manos. Bueno, no, Andrés, nuevamente muchísimas gracias. Nuevamente agradecer a Correa Merino Agudelo por este espacio. Creo que todos los emprendedores que escribieron en el chat y quienes asistieron a esta reunión fueron claros en decir que era una información supremamente útil, que no es sencilla de entender, pero que ustedes sin duda alguna nos ayudaron a entenderla muchísimo mejor y por eso estamos muy agradecidos. Andrés, como siempre, muchísimas Sí, creo que estamos teniendo. por brindarnos a nosotros también. Entonces, que por favor, si nos pueden dar los datos de contacto para los emprendedores que se quieran contactar con ustedes. Claro que sí, María José. Pueden hacerlo entrando a través de nuestra página web www.cmalegal.co. Encuentran nuestros datos de contacto, así como los perfiles de cada uno de nosotros con nuestros correos electrónicos. Pero también con el mayor gusto les ofrezco el mío y el de Sebastián para que canalicen por ahí las inquietudes. El mío es C de Camilo, Merino con R, @cmalegal.co, y el de Sebastián es smorales@cmalegal.co. Excelente. Tomamos nota entonces, Camilo y equipo de esta información. Perfecto. A ustedes, Andrés, Y nosotros muchas gracias, a toda la Cámara por la invitación, por el espacio, a María José y a la Cámara de Servicios Legales. También muchas gracias por extendernos esta invitación que, como les decía al inicio, para nosotros es una oportunidad tremenda y que nos llena de gran alegría poder compartir con estas que para nosotros son las empresas de nuestro futuro y actor clave del actual tejido empresarial, porque sin duda alguna los temas legales son temas de primer orden para todos, pero sobre todo cuando se está empezando. Hay una especie de ironía porque es el momento más delicado, pero también es el momento en que desafortunadamente o menos recursos hay o menos prioridad se le pone a estos temas, pero nosotros desde CMA siempre actuamos bajo la premisa de que no se le puede negar a nadie, pero en especial a los emprendimientos por el impacto que tienen en nuestra economía, la posibilidad de acceder a servicios legales de primer nivel. Muchísimas gracias. Les teníamos una invitación final y es
Mañana a las 5 de la tarde tenemos un webinar extraordinario para hablar de la reforma tributaria y sus implicaciones en los emprendimientos de alto impacto. Vamos a tener como invitados a Legal Nova, nuestra firma de abogados, parte de nuestra Legal Tech de nuestra comunidad, y vamos a tener a la parte del equipo tributario de la ANDI para que juntos y juntas descubramos cuál puede ser la implicación, las implicaciones de algunos de los artículos que están en conversaciones en este momento en la reforma tributaria. Así que los invitamos a que nos acompañen mañana a las 5 de la tarde. Les enviaremos información durante el día de hoy, mañana en la mañana, y ese es nuestro anuncio parroquial final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero vean esta grabación ex post y puedan contactar también a Correa, Merino y a asociados, pues, para que sigan siendo aliados de nuestra Cámara. Muchísimas gracias, María José, Claudia, en la Cámara de Servicios Legales, y a ustedes allá en la firma les agradecemos su tiempo. Y a todos los Andy del futuro, nos vemos pronto. Gracias a todos.